siempre es un gusto gozar de compañía y que ustedes nos compartan muchas cosas. En primer lugar, estar ahí. Eh, Tonalidades diferentes de azul. Aquí José Pablo. Y ayer la selección jugó de azul, que es como tendría que jugar siempre, es la selección azul y blanco. Pero la selección que fue la primera que se presentó allí para todos ustedes, pues una alineación que sorprendió. La decisión del técnico habrá sido porque usó a la mayoría de jugadores que comenzaron con él, empezando por los 4 de Antigua, jugaron 3, los 2 de Cobán jugaron los 2, Sí, después llegó uno de Guastatoya, jugó también de entrada, y la evaluación física pues dejó al margen a gente de comunicaciones en el primer tiempo. El Municipal actuó un hombre de campo como José Morales. Él no jugó los 2 partidos finales, o sea, y hay que decir que no jugó casi todo el partido de cierre de la eliminatoria con Guastatoya porque lo expulsaron temprano. Tampoco, bueno, y lo de Jerez, pues ahí atrás, ya sabemos todos lo de la contingencia de lesión del noruego Nico Hagen. sí, Y después es evidente que al haber terminado como terminó, no solo el marcador, sino cómo jugó, porque una cosa es que dominar, eso ya, el dominar sin concretar, eso no lleva a ninguna parte. Pues el técnico trajo 4 cambios de una vez, sí. 4 cambios, 4 de 5 de una vez, y pues metió a Robles por derecha en lugar de Ardón, y llegó Sarabia en lugar de Castellanos, y también apareció igualmente Lescano, y el tan mencionado Rubio Rubín. Y el 9 honestamente, no pesó para nada en el juego. Algo que se les mencionó a nivel de la radio, creo que se notó. Él no está ensamblado con el grupo, no está adaptado en la sincronización de movimientos. Hubo, por ejemplo, una que la tiraron larga a la derecha, él iba por el centro, y entonces la pelota terminó en la defensa del equipo rival. Y en eso, no sé cuál sea el prisma o cómo lo observó y analizó José Pablo, pero yo me preocupé enormemente porque muchos de los, bueno, una centralización de recursos ¿en qué? En tirar centros. Sí. Escuché a un colega que estuvo a su cargo en la narración, el medio televisivo que tiene los derechos de transmisión de selección afuera, y dijo, bueno, le va a salir chichón en la cabeza a los defensas de tanto tener que estar utilizando ese recurso para despejar. Y con la envergadura física de ellos, es un suicidio. Y prácticamente regalarles el tapar, regalarles anticipar, etcétera, al margen de que Alejandro Galindo, no vamos a descubrir el agua asegurada, compite con algunos de ellos en cuanto a la envergadura y fortaleza física. Así que, ¿qué conclusiones te dejó al margen de, no sé si combinación de molestia, tristeza, decepción, no sé? Pero ahí está José Pablo para darles su propia opinión sobre lo que aconteció ayer. Y el propio José Pablo más adelante les va a presentar unos titulares que recopiló cuando ya avancemos pues precisamente en esta relación con ustedes. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Y qué tal a todos? Un gusto saludarlos, acompañarlos una vez más. Es un poco entre tristeza y decepción, Gustavo. ¿Por qué? Porque siempre que juega la selección uno tiene eh, la esperanza, no sé si fe también podría ser, Ve, que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Porque lógicamente es nuestro país y nosotros siempre le vamos a desear lo mejor. Eh, pero al final yo creo que es una situación muy fácil, muy sencilla de analizar. Cuando no hay recursos, se esté con quien esté, el resultado puede ser muy similar, ¿verdad? Eh, termine lo mismo. de alguna forma se me vino a la mente al terminar el partido lo que había sucedido con Curazao y en el proceso de Marini Viatoro, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo empezó Marini? Con ese Guatemala-Costa Rica en el Mateo Flores, muy prometedor, parecía que todo iba a iniciar muy bien, que teníamos un técnico que conocía la Liga Nacional y que podía haber un cambio. Sin embargo, el resultado terminó siendo el mismo, ¿verdad? No clasificamos a la Copa del Mundo. En la Copa de Oro nos eliminaron y ni siquiera pudimos asistir, en teoría, ¿verdad? De manera oficial, digamos así. Después pues pasó lo que pasó y por suerte fuimos, pero terminó siendo un fracaso, o sea, porque los resultados no nos acompañan.
Y ahora, pues es una situación un poco similar. ¿Por qué? Porque los amistosos los ganamos. Pero es que los amistosos, ¿de qué sirven, Gustavo? O sea, si los que cuentan realmente son los oficiales. Y nos pasa algo similar con Amarini. Amarini ganaba los amistosos, pero los oficiales los perdía. Eh, y aquí estamos igual. O sea, es cierto, es el primer partido oficial de Tena y uno podría decir que tal vez es muy exigente, pero es que como es un rival que no se conoce mucho, que yo entiendo que pueden tener jugadores franceses, que la parte física y demás, Gustavo, eso uno lo puede entender y tal vez dejarlo un poco pasar, pero no para perder 2-0, ¿verdad? O sea, es que yo no creo que sean una potencia en la parte futbolística, porque si entonces uno dice, bueno, si con ellos quedamos 2-0, es imposible que podamos ganarle al equipo titular de México o al de Estados Unidos, o no quiero ni, porque yo estoy seguro, Gustavo, que si se enfrenta a Canadá o Estados Unidos, no creo que vayan a perder o empatar, no creo. Entonces, uno tiene que pensar que esto es un proceso con miras al Mundial del 2026, ¿verdad? Que aún hay suficiente tiempo para cambiar y demás. Pero es que también de la noche a la mañana no van a salir nuevos jugadores, ¿verdad? O sea, Claro, pero ahí hay una cuestión. La meta de esta, que todavía matemáticamente está ahí adelante, esta es ganar el grupo. Si sí, no ser ganamos líderes. eso, es a ver si buscamos tipo los hindúes jugaran cricket o algo, porque si no pasamos sobre esto, al margen de que se haya visto algún adelanto táctico, por ejemplo, en el equipo de Guayana Francesa, integrado por jugadores que actúan en diversas categorías desde la segunda para abajo en lo que es la Liga Gala, pero definitivamente al margen de que la meta es esa, en el camino tenés que lograr ciertos objetivos y uno de ellos es subir a la A través de un primer lugar y con ello tener el boleto a la Copa Oro el próximo año, si no estamos amolados. Sí, es que, pero ahora va a ser, o sea, yo creo que es el primer partido y uno podría decir, bueno, empezaron mal, de ahí toca Belice, que Belice en teoría tendría que ser más sencillo, Gustavo, pero ahora es que ya no hay margen de error, ¿verdad? O sea, con esta derrota ya no puede perder la selección, o sea, no puede darse el chance de cometer un mínimo error. Y yo sí pienso, no sé qué dirá usted, pero el siempre jugar con el resultado en contra históricamente nos ha hecho pedazos, Gustavo. O sea, yo creo que el guatemalteco es muy débil mentalmente como para poder jugar siempre a decir ya no puedo fallar. Cuando yo sé que tengo esa presión, siento que eso nos hace muchas veces sacar resultados negativos. No, no porque tal vez no tengamos el nivel necesario para poder competir, sino porque la mente es muy poderosa, Gustavo. Y a mí eso me preocupa, el hecho de que no estoy diciendo que se haya comprometido el quedar en primer lugar y demás, y en la clasificación a la A, pero ya no va a ser tan fácil o tan sencillo como en el papel aparentaba hacerlo antes de, ¿verdad? Y yo no sé, yo sí creo que los jugadores deben de recibir un acompañamiento psicológico muy profundo, Gustavo, por parte de la federación, en donde ellos pueden ser lo suficientemente fuertes para poder controlar este tipo de emociones. ¿Por qué? Porque pasaron de la famosa, ¿se recuerda usted? Tenaneta, creo que le decían, y que todavía era emoción, todo era felicidad, que qué bueno que se le empató a México y qué positivo. Ayer todo el mundo maltratándolos en redes sociales, que siempre lo mismo, que qué desgracia, que son malos, que para qué juegan, que mejor se retiren. Y uno tiene que ser muy frío de mente, Gustavo, para que eso no le entre, porque es que a nadie le va a gustar que le digan usted es mal, usted no sirve, usted, o sea, cualquiera que nos lo digan en nuestro trabajo, eso nos puede generar molestia, ¿verdad? Y entonces frustración, algunos decepción, así como a algunos le puede generar una cólera, un enojo muy grande, a otros le pueden provocar un llanto, tristeza y decepción, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí hay que trabajarlo, además de los antecedentes históricos de alguna forma que hay, a mí me quedó muy plasmado lo del fútbol nacional, en donde el que tenía o el que era el responsable de patear, Gustavo, no se animó por la parte psicológica en una etapa de semifinales muy importante, ¿verdad? Y esos son pequeños chispazos de jóvenes que intentan estar también incluso en la selección y entrar, pero tienen que ser muy fuertes de mente. Y creo que este es el momento para que la federación, ahorita que está empezando el torneo, empiece a trabajar mucho esa parte psicológica para que no nos pase lo de siempre, que tal vez técnicamente estamos relativamente bien para competir, pero tiene que darse la combinación con tener talento, tener técnica, buena estrategia, pero también ser sólidos de mente.
Sí, hace tiempo que está ahí Abel Salas en ese papel, ¿verdad? Ya lo conociste, es el tico que estuvo hace mucho tiempo con eh, el Primitivo Maradiaga en esa misma función. Bueno, va a proyectarles José Pablo un mensaje del X y luego ustedes van a observar, van a leer, se van a enterar de esos titulares que varios son encaminados no solo a Guatemala, sino Tena, porque es el nombre. Aparte de que ya José Pablo y muchos de ustedes habrán visto en redes sociales que ahora hasta le piden a Tena que no ponga Jerez el domingo en Mateo Flores, una cosa muy fuerte e injusta, considero yo, en torno al guardameta y capitán de Municipal, que ayer fue precisamente el capitán de la selección allá en Cayena, la capital de Guayana Francesa. Supera las secuelas del COVID-19. Evita la fatiga. Administra tu tiempo para completar tus actividades. Si no presentas mejoría, acude al médico. Bueno, vamos a leer, Gustavo, los titulares, los diferentes titulares internacionales que hay, que se han recolectado. El medio cancha pone: Guatemala perdió 2-0 ante Guyana Francesa por la Nation League. Esta es la primera derrota de Luis Fernando Tena como estratega de los Chapines. Hay que recordar que se parecen, pero no son iguales. Allá en la parte alta de Sudamérica está Guyana, que sí se llama Guyana. Después está Surinam, está Guayana Francesa, que es con la que nos enfrentamos. Incluso Guyana se le ganó 4-0, me recuerdo yo, recientemente, o no tan alejado en el tiempo. Espacio Deportivo. El Flaco Tena y Guatemala pierden en su presentación en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Sí, ese estreno y con estreno arrancar perdiendo es muy difícil de absorber, muy difícil de absorber. Y este es el gráfico que, bueno, su base de operaciones, el gráfico.com, es salvadoreño. Correcto, y ponen sorpresa. Guayana Francesa le regaló un baño táctico a Guatemala y lo venció en la Liga de Naciones. Y eso es todavía más duro, porque ahí se le dio un baño táctico, como que dice el orden y el desarrollo del plan de trabajo de su técnico se realizó mucho mejor que el que pudo realizar de lo que pretendió hacer Luis Fernando por el lado de Guatemala y ellos ejecutando en el campo. TUDN, Estados Unidos, Guatemala estuvo muy mal, estuvo muy flaco hoy. El equipo de Luis Fernando Tena cayó frente a Guayana Francesa. Pues ahí está aquello de utilizar hasta el mote de Luis Fernando. Guatemala estuvo muy flaco futbolísticamente hablando y el saldo pues ha sido precisamente un efecto tremendo. Y ese Sheu Deportes, ¿no? Sheu Deportes de México, MX, dice: Luis Fernando Tena cae en su debut oficial con Guatemala. Pues ya el grupo regresó, el técnico fue el único que habló con los medios, se colocó como el único responsable de lo que pasó y a mí sí me queda la incógnita no despejada plenamente de por qué esa alineación de entrada. Esa alineación de entrada ya dejó la cuesta arriba que había que trepar y ya en el segundo tiempo, teniendo oportunidades, sobre todo dos, pues se echaron a perder, una muy clara, y entonces ni se pudo descontar y mucho menos empatar. Para finalizar, ESPN Guatemala sufre duro revés en Guyana Francesa, se complicó en el inicio de la Liga de Naciones. Sí, tremendo. Y eso es, señor de ESPN, si ustedes leyeran los medios mexicanos de lo que les dolió el 3-0 que les metió Uruguay, pues inenarrable, y es un amistoso en Phoenix, Arizona, porque ahora se pasaron al otro lado de que jugando así ni al cuarto partido van a llegar, digamos, al objetivo del famoso quinto que no se ha podido alcanzar. Pues realmente no les digo que hay que doblar la página, no, hay que sacar de esa dura lección profundas conclusiones, y ya que se dé, desde luego que el rival es diferente, pero yo estaba viendo y leyendo un poco sobre el crecimiento sostenido que viene presentando República Dominicana. Y con ellos estarán las batallas de la próxima semana para los partidos 3 y 4. Recuerden que es seleccionado quisqueyano
ya lo dirige un español y lo asesora y es su asistente, un chapín que nos conoce por lógica como la palma en su mano, que es muy estudioso, ya estuvo en un Zoom con nosotros, que es Juan Francisco Roldán, el Sí. sobrino del Grillo, y que pues él tiene que actuar como profesional y darle todos los tips de cuáles van a ser las plaquetas de Guatemala para tratar de sacar provecho. Ya vino aquí a la vecindad, a Belmopan, y sacaron un 0-2 que les tiene como colíderes con el verdugo nuestro. Se suma. Yo arranco primero por Haití, cuando nos dejó en el camino de la selección base que había sido campeón en el Norseca, y ellos fueron a la final con El Salvador y acudieron a México 70. Desde ahí se nos vienen atragantando caribeños. Y no se me olvida tampoco que por no golear a Barbados en el 2001 para el Mundial del año siguiente, pues se empató todo con Costa Rica y después en el partido extra Costa Rica nos metió 5. Sí. Y ahí les podría dar, mejor ya no. Así que en ese sentido, la cadena es muy grande de frustraciones contra rivales. Les pongo la famosa Copa Oro cuando se empató con Brasil. Después, ¿qué pasó? Jamaica nos ganó 3-2 Sí. y nos dejó al margen de pasar de la ronda de grupos hacia adelante. Así que muchas gracias por la compañía siempre y hasta mañana.